micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com, ¿cómo puedo superar tener un espíritu crítico? Un espíritu crítico no es difícil de reconocer. Su fruto suele ser evidente. Alguien con un espíritu crítico es propenso a quejarse, al ver el vaso medio vacío, a arruinar las expectativas no satisfechas, a sentir el fracaso, en otros más que a uno mismo, y a ser crítico. Los espíritus críticos no son divertidos para estar cerca, tampoco son divertidos de poseer. Al igual que con la mayoría de los pecados, tener un espíritu crítico es una perversión de algo que Dios hizo para ser bueno, en este caso, un anhelo por Dios y su perfección. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Vivimos en un mundo caído, y muchas veces estamos impacientes por entrar en la gloriosa perfección para la cual fuimos creados originalmente. En cierto sentido, es bueno que podamos ver lo que falta en este mundo. Después de todo, el mundo no es como debería ser, ni somos como deberíamos ser. Reconocer la insuficiencia del mundo nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pero tener un espíritu crítico nos puede cegar a la gracia y la belleza que Dios continúa otorgando todos los días. Un espíritu crítico también puede ser visto como una perversión del discernimiento. A menudo, los acusados de tener un espíritu crítico hacen valer puntos. Solo hacen sus puntos de una manera desagradable. Obviamente, los espíritus críticos son destructivos, derribando tanto al receptor como al que da las críticas. Gálatas capítulo 5 versículos 14 y 15. La Biblia habla contra tal juicio crítico. En Mateo capítulo 7 versículos 1 y 2, Jesús dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Jesús no está diciendo que no debemos discernir o que debemos ignorar la naturaleza caída del mundo. Tampoco está diciendo que nunca debemos, bajo ninguna circunstancia, criticar a nadie más. De hecho, la Biblia nos dice que debemos juzgar correctamente, Juan capítulo 7 versículo 24. Sin embargo, no debemos criticar con intención maliciosa o por orgullo, hipocresía o justicia propia. No podemos asumir que somos imparciales o que podemos exigir nuestros estándares con respecto a los demás. Los humanos tienen corazones naturalmente engañosos, Jeremías capítulo 17 versículo 9, que permiten puntos ciegos y comparaciones inapropiadas. Solo Dios puede juzgar con perfecta precisión, Hebreos capítulo 4 versículo 12, Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12, Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9, Isaías capítulo 11 versículo 4, Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Y nuestro discernimiento solo es válido cuando está informado por una naturaleza renovada en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 14 al 16, Juan capítulo 16 versículo 13. Solo cuando estemos sometidos a Cristo y seamos honestos con nosotros mismos, nuestro juicio servirá para edificar en lugar de destruir. Entonces, ¿cómo superamos un espíritu crítico? La condición de nuestro corazón es crucial. Lucas capítulo 6 versículo 45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Las palabras críticas brotan de un corazón crítico.
Y un corazón crítico generalmente proviene de un malentendido de la gracia de Dios, ya sea por orgullo o por una simple falta de información sobre el carácter de Dios y el significado de la salvación. Solo cuando entendamos nuestra depravación aparte de Dios y la profundidad de su gracia, podremos otorgar la gracia a los demás. Romanos capítulo 3 versículo 23, capítulo 6 versículo 23, Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15, Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. Aquellos que luchan con un espíritu crítico saben que nunca pueden estar a la altura de sus propios estándares. Están constantemente juzgando a los demás y a sí mismos y siempre están faltando. Pero Cristo llena esta falta. Él es perfecto y justo, y otorga libremente esa justicia a aquellos que creen en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Cuanto mejor entendamos la gracia de Dios, más gentil seremos con los demás. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Y cuanto más agradecidos estemos. Dar las gracias es un antídoto fuerte para un espíritu crítico. Otra área importante es nuestra vida de pensamiento. Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. En lugar de centrarnos en lo que falta, debemos pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, encantador, digno de elogio, excelente y digno de elogio. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Esto no quiere decir que debemos ignorar la falsedad, la injusticia, la fealdad o la imperfección. Sin embargo, no debemos insistir en los aspectos negativos. Pablo instruyó a los efesios con respecto a esto: debemos crecer en todo lo que sea en el que es la cabeza, en Cristo. Para que, el cuerpo, se acumule en el amor. Que no salga de tu boca una conversación corrupta, pero solo la que sea buena para edificar, según convenga, para dar gracia a quienes la escuchen. Que toda la amargura y la ira y el clamor y la calumnia sean apartados de ti, junto con toda malicia. Sé bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándonos unos a otros, como Dios en Cristo te perdonó. Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16, capítulo 29, capítulos 31 y 32. Claro, las cosas podrían ser mejores de lo que son, pero el amor cubre muchos pecados. Proverbios capítulo 10 versículo 12. El perdón es una prioridad. Como cuerpo de Cristo, hablamos desde un corazón de amor para edificarnos unos a otros. Un espíritu crítico solo sirve para derribar. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3, Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 5. También puede ser útil recordarnos que no conocemos los pensamientos y las intenciones de los demás. A veces, el comportamiento refleja motivación, pero no siempre. Antes de hacer un comentario crítico, ya sea en voz alta o para nosotros mismos, debemos hacer una pausa y considerar otras posibilidades. ¿Es esta persona verdaderamente un imbécil indiferente, o tal vez está pasando por una situación difícil y en necesidad de gracia? La regla de oro es una herramienta muy útil. Un espíritu crítico derriba a quienes nos rodean y nos roba nuestra propia capacidad de disfrutar la vida. Cuando nos volvemos demasiado críticos, perdemos la belleza que Dios ha colocado en este mundo. Las pequeñas bendiciones pasan desapercibidas, y dejamos de estar agradecidos. La superación de un espíritu crítico requiere gratitud, la voluntad de perdonar, una comprensión precisa de la gracia de Dios, es gratis, un reenfoque intencional de nuestros pensamientos y un compromiso de compartir la verdad en el amor. Vencer a un espíritu crítico es una cuestión de santificación, y con eso contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Cuando nos sometemos a Dios, leamos su palabra y oremos por la gracia, encontraremos que el espíritu crítico cede el control al Espíritu Santo de Cristo.
Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.